Presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Marcos capítulo 10, verso 32 dice la escritura: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos, verso 33, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Amén. Pueden tomar asiento. La vida cristiana, que es sinónimo de una vida en comunión con Dios, por disposición del mismo Jesús cuando declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Por eso la vida cristiana es una vida de comunión con Dios. Ahora, esa vida debe estar sustentada en realidades, en verdad. No puede ser apariencias, no puede ser simulación, tiene que ser verdad, tiene que ser realidad, no puede ser otra cosa. Con mucha frecuencia la vida cristiana o la fe, como llaman algunos, se convierte tristemente en una práctica superficial, que contrario a lo que debe ser, se queda en apariencias y no muestra los resultados que el Evangelio proclama. Y eso es así porque no se vive conforme a lo que Dios espera de sus hijos. Por eso creo muy oportuno compartir con ustedes esto que hemos titulado la tragedia de una fe superficial. Porque una fe superficial nos lleva a creer que somos gente de fe y que somos gente de compromiso con Dios, cuando la realidad no es de esa manera. Tengo la esperanza de que quienes me están escuchando puedan tener una fe, una vida cristiana pegada a la verdad. Que esta palabra los motive a eso. Una vida cristiana de resultados, de evidencias, o por lo menos de expectativas de que Dios de aquí a poco hará muchas de las cosas que ha prometido en nuestra vida y que será evidente para la gente. Nosotros debemos o tener los resultados o tener la expectativa de que viene. Pero no podemos vivir sin resultados, sin evidencias. Los versos que leímos del capítulo 10, verso 32 en adelante del Evangelio de Marcos. Este es el evangelio que en orden cronológico tiene el mejor orden en cuanto al tiempo, y la manera u orden en que ocurrieron los acontecimientos. Aquí Marcos en el capítulo 10 nos muestra a Jesús caminando hacia Jerusalén con sus discípulos en lo que sería su última visita
antes de su arresto, crucifixión o muerte y consecuente resurrección victoriosa. En el camino Jesús le anuncia a sus discípulos lo que viene. Ellos venían y después pasan un trayecto, cruzan Jericó, sanan a un ciego, etcétera. Y antes de llegar o acercarse a Betania y a Betsabé o a Betsaje, que eran dos aldeas que estaban a unos 3 o 4 kilómetros de Jerusalén, Jesús saca aparte a los 12 y le dice esto: vamos a llegar a Jerusalén. Verso 33. Y el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, será entregado a los principales y a los escribas, lo van a condenar a muerte, lo entregarán a los gentiles, lo avergonzarán, lo escarnecerán, le azotarán, lo van a escupir en público y lo van a matar. Mas al tercer día va a resucitar. Obviamente esa era una noticia catastrófica. Obviamente era una noticia indeseable. Era una noticia trágica para un grupo que sentía que al fin estaban logrando impactar en la sociedad donde se movían. Los primeros años de Cristo de ministerio público fueron años muy turbulentos, muy difíciles. Rechazo total, marginalidad, apoyo poco o ninguno de la sociedad. Pero ya en este momento, alrededor de los 3 años cumplidos de ministerio, ya se notaba un cambio. Las multitudes venían detrás de Jesús. Donde quiera era Cristo conocido y muchos ya le seguían a pesar de todos los focos de oposición que todavía podían haber. Y yo me imagino que los discípulos, cuando escucharon esto que Cristo le dice: miren, cuando lleguemos a Jerusalén me van a coger preso y me van a dar hasta con el cubo del agua. Yo sé que los discípulos estaban tan desconectados de la realidad del proyecto de Cristo en este momento, por lo menos así lo presenta Marcos, y no reaccionaron a esa información. ¿Usted se imagina que su cercano, su maestro, su guía espiritual de repente le dice: me van a coger preso, me van a matar, me van a crucificar cuando lleguemos a Jerusalén? Imagínense, guardando todas las distancias. Imagínense que yo como pastor de esta iglesia le digo: mire, voy a Santo Domingo, me van a matar ya esta tarde. ¿Verdad que cualquiera reacciona? Y usted, si es una palabra de parte de Dios, usted dice: Señor, intercedemos, atamos, reprendemos. Reacciona aunque sea, ¿verdad? Pero los discípulos parece, y Marcos era detallista en estos temas, los discípulos como que estaban acostumbrados porque Cristo se lo había dicho varias veces. No reaccionaron. Quizás pensaron: Él ha dicho eso otras veces. Eso no va a pasar. No debemos preocuparnos. Sin embargo, estaban en los últimos días antes de que las cosas se complicaran. Quiero en esta serie de mensajes enfocar la superficialidad de la fe en 3 escenarios. Número 1, la gente común, el pueblo. Número 2, la superficialidad de la fe en los líderes religiosos que están llamados a ser los guías espirituales. Y número 3, en los discípulos como aquellos que están cerca de Jesús y se supone que deben conocerlo más que todo el mundo. Y en esta oportunidad quiero referirme solamente a la superficialidad de la fe de la gente en general, del pueblo.
con respecto a Cristo, a pesar de que miles ya lo estaban siguiendo. Cuando hablo de superficialidad, hablo de una fe que está por encimita, que no tiene sustancia, que de boca y de apariencia puede parecer una fe genuina, pero cuando tú lo pruebas, cuando pasa por un proceso, se demuestra que no existe como tal, sino que es solo apariencias. Por eso hablamos de superficial. El capítulo 11 de Marcos detalla todo lo que se conoce como la entrada triunfal. Jesús llega a Jerusalén, originalmente era para participar de la celebración de la Pascua judía, porque todo judío varón que estuviera 35 kilómetros o menos tenía que ir al templo para la fiesta de la Pascua. Algunos exégetas dicen que Jerusalén recibía alrededor de 3 millones de personas cuando normalmente habitaban entre 150 y 200,000 personas. Imagínense una ciudad, Jerusalén podía ser como la romana más o menos. Imagínense que de repente llegan 3 millones de gente. El caos se forma. Bueno, aquí cuando hay un fin de semana largo, aquí hay problemas cuando hay un fin de semana largo. Las calles se congestionan. Pero ni siquiera imaginarlo con 3 millones de personas. Por lo tanto, mucha gente estaba llegando para la Pascua a Jerusalén. Jesús manda a buscar un asno con su pollino para entrar montado a Jerusalén como si anticipara lo que iba a suceder con la gente. Ya en el verso 32 del capítulo 10 le había dicho, antes de llegar a Jerusalén, me van a matar allá, me van a agarrar, me van a picar, van a acabar conmigo. Y aquí ya está en la entrada, en el capítulo 11, y dice el verso 7, trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y la tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosanna en las alturas. Qué espectáculo, ¿verdad? Por tradición conocemos la entrada triunfal. Pero esa entrada triunfal estuvo precedida de ese aviso que leímos comenzando. Todo el mundo victoriando a Cristo. Todo el mundo celebrando. Y eso era un testimonio de reconocimiento de que ya Cristo no era esa figura rechazada por la mayoría de la sociedad, sino que ya lo veían como una esperanza para la sociedad. Impresionante. La multitud se volcó en elogios para Cristo, identificándolo como el Mesías. Cuando usted lee la versión de Mateo, que Mateo se enfoca en conectar su versión del Evangelio al cumplimiento de las profecías para el pueblo de Israel, se da cuenta que ellos cuando están diciendo Hosanna, bendito el que viene, el hijo de David, el descendiente de David, estaban pensando en las profecías. Estaban pensando en lo que habían dicho profetas 5, 7, 9 siglos antes. Estaban conectando con una palabra profética que había sobre ellos. Lo victoriaban, lo exaltaban, lo veían como el Mesías, como el conquistador que ellos tanto esperaban para que restaurara a Israel como en los tiempos de David, dejando detrás el yugo del imperio romano. Pero lamentablemente eso no era lo que estaba en la cabeza de Cristo. Cristo lo dijo primero, voy, me van a agarrar, me van a apresar, me van a humillar. Y voy a morir, pero voy a resucitar. Cuando yo meditaba en esto, el Espíritu Santo ministró a mi espíritu esto. Muchas veces en nuestra fe superficial vemos a Jesús
y basamos nuestra relación con Dios en los deseos y anhelos de nuestros corazones impíos, obviando los propósitos de Dios para nosotros de manera particular y para la humanidad. ¿Qué fue lo que usted dijo, pastor? Ejemplo, para mucha gente su relación con Dios es para que Dios los sane de una enfermedad. Y toda su fe está concentrada en que Dios me sane. Para otros, su relación con Dios es que Dios les restaure el matrimonio roto. Y toda su fe y todo su proyecto en Dios es que me resuelva ese problema particular que me tiene la vida patas arriba. Para otros, su fe está sustentada en que Dios les supla una necesidad económica. Y aunque sabemos que Dios obra para sanarnos, sabemos que Dios restaura matrimonios, sabemos que Dios suple las necesidades, la verdad es que la relación con Dios es más que esa necesidad. Nuestra relación con Dios tiene que ser más que esa necesidad. Nuestra fe tiene que ser más que ese problema temporal y circunstancial. Hay mucha gente que si tú le preguntas, quiere conocer a Dios, quiere tener intimidad con Dios, quiere servirle a Dios, quiere trabajar en la obra de Dios, simplemente no lo hacen, porque a ellos solo le interesa que les resuelvan su problema. Y a eso le llamamos fe superficial. A eso le llamamos una fe por arribita. Ese es el tipo de gente que cuando viene una dificultad y Dios no actúa como ellos previamente creen que Dios debe actuar, abandonan inmediatamente la fe. Yo no esperaba que yo iba a pasar por esto después que yo me convertí. Y se desploman espiritualmente. De acuerdo con lo que dice la Biblia en el Evangelio de Marcos, al parecer se hizo tarde y después de Jesús llegar al templo en Jerusalén, después de todo ese alboroto de la entrada triunfal y mirar un poco el templo, tuvo que regresar a Betania, donde estaba su hospedaje y centro de operaciones ministeriales próximo a Jerusalén. Dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Imagino que los discípulos estaban animados y contentos. Ahora se puso bueno. Mira, Señor, cómo te recibieron. El pueblo está contigo. Jesús, querido, el pueblo está contigo. Me imagino que estaban en Betania contando. ¿Tú viste cuánta gente? ¡Wow! Y tú viste cómo tiraban los mantos para que el maestro, el pollino en el que el maestro iba, no pisara la tierra. Tenían palmas en las manos. Palmas en la cultura judía era símbolo de paz, pero también de realeza. Y la gente estaba emocionada con Jesús. Todo ese jolgorio de gente. Óyeme, 3 millones de personas. Imaginemos que habían 200,000 recibiendo a Cristo. Eso no era nada para toda la gente que había en Jerusalén. Los discípulos estaban contentos. Señor, ahora vamos a abrir iglesia en cada barrio de Jerusalén. Vamos a poner oficina en Jericó. Yo me imagino que ese era el pensamiento de los discípulos. Ahora, ¿qué pasó poco tiempo después? Ustedes conocen la historia. Yo no tengo que entrar en muchos detalles. Las autoridades religiosas, los líderes del Sanedrín, se molestan con la reacción del pueblo, se sintieron desesperadamente amenazados, aceleran una conspiración que provoca la traición de Judas, el arresto y juicio de Jesús, que finalmente le provocan la muerte. Solo 5 días después de la entrada triunfal, Cristo es llevado ante Pilato. Capítulo 15 de Marcos, verso 1 en adelante. El gobernador de la región acusada lo recibe
Cristo es acusado de insurrecto por los líderes judíos. Pilato no haya pruebas de la acusación y para justificar su liberación, porque eso era lo que tenía en el corazón Pilato, liberarlo, pero con una decisión políticamente correcta, buscando justificar la liberación y excluirse de esa decisión, probablemente conociendo la popularidad que Jesús había exhibido 5 días antes, el domingo, en su entrada triunfal. Pilato le da la oportunidad a ese pueblo, que le había dicho Hosanna, que lo había conectado con las palabras proféticas que había sobre el pueblo judío. A ese pueblo Pilato le da la oportunidad para que elija entre Jesús y un delincuente llamado Barrabás. Obviamente en el pensamiento de Pilato, sobre todo por lo que le había dicho su mujer, dicen algunas tradiciones, Pilato no iba a condenar a Cristo, pero para salir bien dijo: yo voy a poner este malo, este malandrín que todo el mundo conoce, que todo el mundo rechaza, que todo el mundo va a decir que se muera, frente a Jesús, porque así me liberan a Jesús, yo quedo bien, no me peleo con los líderes religiosos, ni me peleo con el pueblo, complaco al pueblo, y aquí ganó Pilato. Ese era el plan aparentemente de Pilato. Vamos a poner a Jesús y a Barrabás para que el pueblo elija. Obviamente van a elegir a Jesús, pensaba Pilato, pero oh sorpresa para Pilato, la gente, esa gente que había vitoreado al maestro de Galilea 5 días antes, ahora grita enardecidamente: crucifíquenlo, mátenlo y suelten a Barrabás. ¿Usted puede entender eso? Eso no tiene lógica. Ni siquiera en la teoría política más extraña, eso no tiene lógica. Un tipo popular el domingo pasado y el viernes ya están pidiendo la cabeza de él. Por lo menos aquí los gobiernos se cogen 1 año o 2 para ponerse malo. Sí, porque todos los gobiernos comienzan bien y la gente loca con ellos. Ya después del 2.º año las cosas se complican. Pero este caso era sorprendente porque en 5 días la fe de ese pueblo fue quebrada por una decisión, o a través de una decisión que tenían que tomar. ¿Cómo era posible que algo así estuviera sucediendo? La respuesta es dura, pero es la única. Esa gente que había dado alabanzas y había proclamado a Jesús como su rey y Mesías 5 días antes, en realidad tenía una fe superficial, que solo veía a Dios o buscaba a Dios, tenía conexión con las profecías declaradas por los hombres de Dios, solo en función de sus intereses momentáneos. ¿Por qué usted dice eso, pastor? Porque de repente el panorama político alrededor de Cristo cambió en 5 días. De ser un aclamado por las multitudes, en 5 días pasó a ser un preso, mal preso y con una acusación terrible de un sector poderoso de la sociedad. Y si fuera en el día de hoy, me imagino que cuando apresan a Cristo, las redes sociales comenzaron a hacer tendencia con comentarios negativos. Y todo el favor que había tenido Cristo se vino abajo. Le hubiera pasado peor que a Willie Smith hoy. Usted se está dando cuenta cómo la gente cambia de un momento para otro. Es impresionante. Cambiaron de opinión sobre Cristo
Y ya para ellos Jesús no era su Mesías, tampoco era su Salvador. 5 días, 4 días y medio de victoriarlo y decir: el Mesías, el Hijo de David, viene, ha llegado para restaurar a Israel, a pasar y pedir: mátenlo, crucifíquenlo y suelten al delincuente Barrabás. Yo quiero hacer 2 aplicaciones finales sobre esta realidad que nos plantea y que nos describe tan claramente el evangelista Marcos en este capítulo 10 en adelante. Y por eso le he llamado la tragedia de una fe superficial. ¿Por qué? Porque la tragedia es una rama de la literatura que aborda la triste caída de un protagonista de una manera muy seria, muy difícil, muy impactante. Cuando en términos literarios se habla de tragedia, se habla de algo que comenzó bien y termina mal. La fe de esta gente, el conocimiento de Jesús de esta gente que lo había victoriado en la entrada triunfal, era tan superficial que cambiaron de opinión pidiendo su muerte en solo 5 días. Cuando meditamos en esto, hermanos, entendemos el peligro de tener una fe superficial. Una fe que tiene la tendencia a buscar a Dios, pensar en Dios solo para que responda a algunas de nuestras necesidades más urgentes. Y yo he venido a decirle de parte del Señor: Dios es más que un problema que te atormenta. Dios es más que una necesidad que te agobia. Dios debe ser más en tu vida que la alternativa para resolver un problema familiar. Dios quiere ser todo para ti. Aleluya. Y no solamente todo, Dios quiere ser lo más importante, lo indispensable para tu vida. Me encanta esa alabanza que dice: que me falte todo, menos tu presencia, que se vayan todos. Espíritu Santo, que me quiten todo. Que yo deje. ¡Aleluya! Eso no debe ser palabra simplemente cantada. Eso debe ser un principio de vida. Mi vida está en Cristo, mi vida está conectada a Dios. Y venga tribulación, venga dificultad, venga traición, venga lo que venga, yo estoy agarrado de mi Señor y mi Salvador. Aleluya, aleluya, aleluya. La verdadera fe cree en el Señor en todo tiempo y en toda circunstancia. La verdadera fe en los momentos de crisis y tribulación se fortalece en la confianza de que todo lo que Dios ha prometido se cumplirá en nuestras vidas y se cumplirá en el mundo. La verdadera fe se crece en medio de la dificultad. Tú quieres saber si tú tienes fe en la dificultad. Esa fe debe crecer. Debe hacerte más confiado en Dios. Debe hacerte más determinado a servirle al Señor. La verdadera fe brilla en medio del valle de sombra de muerte. Aleluya. Aleluya. Mucha gente dice tener fe, pero cuando llega la prueba, colapsa. Cuando viene la dificultad,
Esa fe le pasa lo mismo que a la fe del pueblo que vitorió a Cristo en la entrada triunfal. Bendito el que viene en el nombre del Señor. 5 días después, mátenlo, crucifíquenlo. Pero usted está loco. ¿Y qué fe del demonio es esa? Si tú me vas a querer así, no me quieras, dirán algunos. Pero lamentablemente, así es la fe de mucha gente. En segundo lugar, la gente muchas veces dice confiar o creer en Dios y tener la esperanza en Dios, pero cuando tú conoces su experiencia de vida, es una expresión vacía, no tiene sustancia, porque no hay compromiso y mucho menos fidelidad al Señor, como le pasó a todos los que participaron en la entrada triunfal. Los verdaderos discípulos de Cristo son los que creen, pero son los que creen tanto que se comprometen con el Señor y están dispuestos a dar su vida por el Señor. Y yo voy a hacer una pregunta que usted, si no está seguro, no me la responda para que no acarree juicio. ¿Cuántos de los que están aquí están dispuestos a dar su vida por Cristo Jesús? Qué bueno que muchos se quedaron callados porque fueron coherentes. Pero eso debe ser retador para nosotros. Porque si yo no puedo decir que estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor, mi fe puede colapsar en cualquier adversidad. Y déjame decirte, Satanás lo sabe. Satanás tiene idea. Por eso el Señor dijo, si alguno viene a mí y no está dispuesto a aborrecer a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hay mucha gente que es como la multitud de la entrada triunfal. Vitorean, dicen cosas, quizás cogen una Biblia en la mano. Hay mucha gente que quizás habla por unos días del Señor, pero la realidad es que esa fe no pasa el crisol de una prueba. Esos son los que están dispuestos a dar su vida por Cristo, son los que verán el cumplimiento de las promesas de Dios en su vida. Hermanos, termino con esto. Los pueblos y naciones son muy manipulables y eso es bueno que ustedes lo sepan. Los pueblos y naciones se dejan arrastrar por la última tendencia. Tenemos que orar por nuestra nación. Vuelvo y lo repito, tenemos que orar por la República Dominicana. Tenemos que orar para que la fe de los dominicanos no sea superficial. Y así podamos enfrentar toda esta ola de sodomía y de corrupción moral que unos pocos quieren imponer para enemistarnos contra Dios. Tenemos que orar por la fe de los dominicanos, para que nosotros no seamos como los que victoriaron a Cristo en la entrada triunfal, sino que a la hora de decidir, nosotros estemos conectados con el mensaje de Jesús. Escuchaba las palabras de un pastor colombiano en estos días a propósito de las elecciones que va a vivir ese país que está amenazado por gente muy perversa y muy mala, que como en Chile parece que van a llegar al gobierno. Y decía el pastor, es imposible entender cómo estamos a favor de la vida y apoyamos políticos que vayan al Congreso y al gobierno que están a favor de la muerte. ¿Usted sabe por qué? Porque tenemos una fe superficial. Es una fe que no tiene peso en nuestras decisiones. Es una fe que va y viene conforme a la tendencia del día.
Pero el Señor nos hace un llamado en esta hora. Tenemos que tener una fe verdadera. Una fe que como el oro, cuando es pasada por fuego, entonces brilla con mayor intensidad. ¡Aleluya! Y le digo a los amigos y a las amigas, comienza tú cambiando de una fe superficial a una fe real, para que la República Dominicana siga cambiando. Cambia tú de esa fe de tradición. No, yo soy católico. Yo creo en Dios. Yo esto. Sí, pero no lo demuestras con tu vida, con tus hechos, con tus decisiones, con tu estilo, con tu comportamiento. Yo soy cristiano. ¿Cristiano de qué? Demuestra que está dispuesto a morir por Cristo. Demuestra que está dispuesto a sacrificar cualquier cosa. Usted sabe que hay hombres que sacrifican su fe por una mujercilla. Y hay mujeres que por un hombrecillo sacrifican su fe. Yo digo, pero Cristo valía tan poco para ti. Pero lo hacen por un negocito, por un amiguito, por una ropita, por una fiestecita. Es que yo en Navidad siempre me invitaban a tal cosa. Y yo ahora sí me convierto. Y por una fiestecita, tú vas a perder tu salvación, vas a perder tu comunión con Dios. De verdad que tú no has conocido al Señor. Porque el que hace ese tipo de cambio no ha conocido al Señor. Amigo, amiga, comienza tú cambiando de una fe superficial a una fe real. ¿Y qué debo hacer, pastor, para eso? Arrepentirte de tu pecado. Entregarle tu vida a Cristo Jesús. La conversión no es vociferar a Jesús. La conversión no es ponerse ropa estereotipada de evangélico. La conversión es un proceso de cambio que se inicia con el arrepentimiento, el reconocimiento: soy pecador y voy a hacer todos los esfuerzos necesarios para vivir una vida que agrade a Dios, honrando la oportunidad que Cristo Jesús me da al haber muerto en la cruz del Calvario por mí. Eso es la conversión. La conversión no es vociferar a Jesús, es comprometerse con Jesús. Termino con las palabras del mismo Cristo cuando dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Que Dios te bendiga. Hemos